Bienvenidas a esta conferencia, la número 12 de la fase B, la tercera montaña. ¿Ya? Bien, esta conferencia se relaciona con el término de la obra. Ya hemos hablado antes de la primera montaña, de la segunda montaña, y esta es la tercera montaña. ¿Por qué se asemeja a una montaña? Porque hay que subir. Claro, porque hay que subir y porque el trabajo es grande. Claro. No es un cerro, Claro. ¿ya? Sino es un trabajo grande. En realidad, para lograr la liberación completa del alma, que comienza con la primera montaña, que las características de la primera montaña, ¿cuál es? La transmutación sexual. Claro, así donde están las iniciaciones, Las iniciaciones. ¿ya? O sea, el suprasexo en general, ¿verdad? La transmutación sexual. La segunda, La muerte. la muerte. Y la tercera, Sacrificio. Ahí queda el 1%, ¿o no? el sacrificio, claro. O sea, en la tercera está la integración. La felicidad. La integración, la felicidad y el sacrificio. Y en la tercera ¿Ya? montaña. Y con el objetivo del sacrificio, ¿cuál es? ¿Es el último 1%? El último 1%. Dejar a un Discípulo. Dejar a un discípulo. Dejar a una persona en el camino. ¿Por qué? Avanzado, digamos. Claro. ¿Qué tan avanzado? En la segunda montaña. En la segunda montaña. Una persona que ya decidió el camino directo. ¿Ya? O sea, una persona que en realidad está comenzando el camino no sirve. No sé. Tiene que ser una persona... Porque solamente se obtiene seriedad en el camino cuando ya se ingresa a la segunda montaña, cuando se ha elegido el camino directo, cuando se ha decidido por la encarnación de Cristo. Porque si no, ¿qué camino toma? El del nirvana. El nirvánico. El nirvana entonces no sirve. Espiral, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta tercera montaña viene a ser la culminación de la obra, donde el iniciado termina todo su trabajo interior en la liberación, que es el objetivo fundamental de la existencia, liberarse. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto ¿en qué consiste este trabajo? O sea, uno habla aquí de tercera montaña sin ni siquiera haber comenzado el camino iniciático. O sea, estamos hablando de algo Muy elevado. muy elevado. ¿Ah? Y algo muy elevado, algo muy grande. ¿Ya? Pero igual es importante explicarlo para que uno tenga claridad y tenga certeza y se dé cuenta en realidad cuál es la meta de uno. Porque aquí estamos hablando ya de maestros que pueden alcanzar lo que es la liberación absoluta. Salir de la rueda del samsara, eliminar todos los yoes, fusionarse con su ser, transformarse en una divinidad. O en un, ¿cómo se llama? Con un cosmocrator. Transformarse en un cosmocrator, en un creador de cosmos. Entonces es algo grande, ¿ya? Pero sabemos, es bueno saber en realidad cuál es la meta de uno, ¿ya? Hacia dónde uno tiene que apuntar, para no dejarse embobar con tanta cosa superflua que hoy en día hay por todas partes. Nos estamos bombardeando constantemente. ¿Ya? Entonces, en esta tercera montaña, el iniciado comienza su trabajo después de que el Cristo ha logrado su resurrección. ¿Ya? Cuando muere y... Cuando muere Y resucita. y resucita. ¿Ya? La segunda montaña culmina cuando el Cristo elimina los yoes causa. Y elimina los yoes causa cuando Él se ha hecho poseedor del cuerpo de la voluntad. Porque Él tiene que hacerse poseedor del cuerpo físico, luego se hace poseedor del cuerpo vital, al astral, el mental. Cuando se hace poseedor del cuerpo causal, aquí comienza la eliminación de los yoes causa. Y Él elimina los yoes causa con su propia muerte. Porque a la muerte se le vence A la muerte. con la muerte por toda una eternidad. Entonces el Cristo pasa por esa muerte en 3 días. ¿Y un día qué es lo que es? Un nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia, es un momento, digamos, una cierta cantidad de tiempo. No es que sea un día cronológico, sino que es un nivel de conciencia y una cierta cantidad de tiempo. Y en ese momento en que él muere, él baja a los infiernos. Él baja a los infiernos. Ya.
Porque ahí va a liberar, digamos, en ese momento en el cual él muere, en esos 3 días, en el fondo él está haciendo un trabajo en las infradimensiones. Terminando de rescatar las últimas raíces, porque cada uno de nosotros, uno ni sabe, pero uno está amarrado al abismo. Por eso las pesadillas, por eso el bruxismo, y por eso todas esas cosas, digamos, angustiosas que uno siente, las crisis de pánico, las depresiones, todos esos estados emocionales y infra que uno siente son abismales. Entonces Cristo tiene que ir a liberarnos y a eliminar todos aquellos yoes que nos tienen amarrados en las infradimensiones. ¿Ya? Son los yoes causales. ¿Ya? Entonces él termina su proceso, esos 3 días, él los vive cuando, entonces, aquí, en la garganta está ¿qué centro? El centro de la voluntad, Motor. el cuerpo de la voluntad, el centro motor. ¿Ya? Aquí, un día, el primer día, lo vive aquí, en la glándula hipofisiaria, cuando él, entonces, se hace poseedor ya del cuerpo emocional superior, o buddhi, ¿ya? Luego va Atman, y luego él da la vuelta y resucita en el corazón. En el tercer día, él resucita en el corazón. Por eso que son 3 días. Desde aquí, un día, 2 días y 3 días. Por eso que él resucita un día domingo. ¿Ya? Porque el día domingo corresponde al día del corazón. ¿Ya? La resurrección entonces. Y ahí cuando él resucita, ahí cuando él puede comenzar la tercera montaña. Porque aquí ya, ¿qué es lo que es? Es un inmortal. Se inmortalizó. ¿Por qué se inmortaliza? ¿Por qué muere uno? Por los egos. Por lo ego. Y Y si no no lo tiene tiene. ego, Está inmortal. es inmortal. Se inmortaliza porque él eliminó todos los yoes. Ya no tiene ningún ego, porque la ley divina, cuando viene el ángel de la muerte, viene a decapitar a los yoes. Y si no hay ego dentro, no hay a quien matar. ¿A quién mato si no hay a quien matar? Entonces es un inmortal. ¿Ya? Aquí, dentro de esta inmortalidad, ¿qué porcentaje de conciencia tiene este? 99. Un 99%. ¿Ya? A ver si te pinta un poco más. Ahí sí. ¿Y podría marcar un poquito la llave de sol que se arma? ¿Ya? Qué bonita. Y una pregunta, cuando el iniciado muere y después resucita, ¿físicamente también muere a veces o no necesariamente? Sí. ¿Y resucita así como Jesús? Claro. ¿O muere y toma, Muchos- y aparece su cuerpo después y se materializa? No sé. Muchos iniciados, cuando terminan su segunda montaña, desencarnan inclusive. Dejan ese cuerpo. ¿Aparente como una presunta muerte? No, algunos mueren. Dejan ese cuerpo para... Como son inmortales, toman otros vehículos ya de Se de materializan niveles, cuando... se materializan en vehículos ya de superiores. Claro, algo que está tan adelante que igual uno no lo comprende racionalmente. Claro, No es algo racional. exactamente. ¿Ya? Entonces, aquí él termina, la segunda montaña, termina con qué porcentaje? Con un 99% de conciencia. ¿Ya? La primera montaña la había terminado con qué porcentaje? Con un 84. Con 84, aquí en la segunda gana un 15 y le queda entonces un 1% para llegar al 100, que es el que tiene que hacer en la tercera montaña. En esta tercera montaña, el iniciado entonces, para recuperar este 1% de conciencia, tiene que hacer los 3 últimos trabajos de Hércules. ¿Ya? Porque son 9 los trabajos de Hércules. O sea, 12, perdón. 9 lo hizo en la segunda montaña y 3 tiene que hacerlo ahora en la tercera montaña. ¿Ya? Esos trabajos de Hércules corresponden a la integración de las 3 fuerzas. O sea, toda la tercera montaña está relacionada con el trabajo, con la integración de las 3 fuerzas primarias, que son, ¿cuáles son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuerpo, materia, ¿no? ¿Cuál sería? No, es que estamos hablando de la tía primaria, bien arriba. Ya, la primera. Ahí, en la tercera montaña se finaliza con la unidad múltiple perfecta, ¿o no? Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La única parte que es. De aquí. Baja. ¿Y este triángulo cómo se llama?
Atman, Budis. Buddhi Manas. y Manas. Y de aquí, El cuaternario. el cuaternario. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y cuerpo mental. ¿Ya? Entonces, aquí termina La primera la montaña. primera montaña. Aquí termina La segunda. la segunda montaña. Y la tercera montaña corresponde a la integración de esta tríada primaria. ¿Ya? En la primera montaña, entonces, se forma un hombre. Hasta aquí es un hombre, hecho imagen y semejanza. En la segunda montaña es un superhombre. Y en la tercera montaña es un hombre Absoluto. absoluto. Un inmortal. O un dios, O un dios. pero un hombre absoluto. Hombre verdadero, superhombre y hombre absoluto. ¿Ya? Entonces, la tercera montaña está hablando de la creación del hombre absoluto. ¿Por qué? Porque se vuelve al absoluto. Porque hasta aquí, hasta cuando termina la segunda montaña, él, ¿por cuántas leyes está regido? Por 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, lo rigen, a este iniciado lo rigen 3 leyes. Pero al absoluto no pueden entrar 3 leyes. Solo una. O sea, sí pueden, pero no pueden quedarse. Porque todavía tienen cierto principio mecánico. Hay una cierta mecanicidad. Solamente puede entrar al absoluto cuando lo rige una ley. Por eso la tercera montaña se llama la montaña de la integración. O sea, él tiene que integrar estas 3 fuerzas en una sola. Romper todo principio mecánico. Llegar a la absoluta libertad y al absoluto libre albedrío. Entonces que es importante entender la importancia de la libertad y respetar nosotros la libertad entre nosotros. Libertad no, o sea, respetar el libre albedrío que debemos tener unos con otros. Las decisiones que toma Las decisiones que mi toman. madre, mi padre, mi hijo, hermano, amigo. Cada cual está en el derecho de hacer lo que quiera y después va a tener que responder ante la divinidad. Pero no podemos nosotros a la fuerza, no, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que hacer esto, que... El libre albedrío, esa es la meta de uno. O sea, si uno quiere alcanzar la gran libertad, pero aquí intentándolo ya está forzando la libertad de los demás, ¿va a avanzar? No. No avanza. Eso es muy importante porque a uno le cuesta comprender eso. Con buenas intenciones, con pensando uno que lo está haciendo bien, siempre está como yéndose en contra del libre albedrío de las demás personas. Y es importante respetar el libre albedrío de las demás personas y dejar que cada uno aprenda por su camino. ¿Ya? Eso es importante. Bien, entonces, por eso que se llama la montaña de la integración. Entonces, aquí se hicieron los 9 trabajos de Hércules. ¿Por qué se hicieron los 9 trabajos de Hércules ahí? Porque el Cristo tuvo que bajar a los 9 Círculos de antes. infiernos. ¿Cuáles son? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Wow, llegaste. Hasta ahí llegó. Limpió todos los infiernos. Ahí están los 9 trabajos de Hércules. Y aquí trabajan los 3 últimos trabajos, que es la integración. O sea, el Cristo tiene que tragarse al Espíritu Santo, luego la Madre Divina se lo traga a él, y luego el Padre se traga a la Madre. Y para que estos vayan tragándose uno al otro, ¿qué pasa con este? Tiene que morir. Porque cuando el águila se traga a la serpiente, que es el símbolo de este trabajo, la serpiente muere, ¿no? Sí. Sí, pues. ¿Es Por eso- Ouroboros igual? La serpiente que se toca. Claro, pero eso antes. Eso Perdón. antes, eso antes. Por eso que hasta Dios mismo tiene que morir. Dios mismo tiene que morir. Qué impensable todo esto. Claro. Imagínate, Dios mismo tiene que morir. ¿Y qué tanto uno no, yo no quiero morir en mi yo? Pero si hasta la divinidad va a morir. Hasta mi propio Espíritu Santo va a morir. Hasta mi propia Madre Divina va a morir. Para que se fusione todo y se logre y poder decir el ser, integré todas mis fuerzas y ahora vuelvo a ser una unidad múltiple y perfecta. Entonces, el trabajo con la tercera montaña, por eso se llama la montaña de la integración, donde se integran estas 3 fuerzas en una. ¿Y de la felicidad o no? Se logra la felicidad. Al final. Sí, Entonces, claro. ahora Al uno final. se da cuenta que no conoce ¿Y el amor la primera. antes? No, es que lo que pasa
Es que la primera montaña se logra, ¿qué se logra? La libertad. No, La paz. la La paz. paz, la paz, la paz. ¿En la segunda montaña qué se logra? ¿El amor? No. La libertad. La libertad. Ay, Y en la tercera montaña, la felicidad. Felicidad, ya. Ahora, cuando tú tienes paz, libertad y felicidad, ¿qué es lo que tienes? Conoces el amor. Ahí conoces el amor. el conjunto de los tres. El conjunto de los tres es el amor. Entonces uno no conoce ninguno de esos términos. No, porque ¿cómo, Luchamos por la voy a libertad, por conocer el yo- amor. ¿Cómo voy a conocer el amor si no tengo paz? Claro. No, que mi esposa, olvídate, no me deja en paz, que me llama por teléfono, que me persigue aquí y allá, ¿me entiendes, no? Entonces, la paz, si yo no tengo paz, no puedo conocer el amor. ¿Cómo puedo conocer el amor si no tengo libertad? No, es que me controlan aquí y allá, No puedo salir. no puedo salir, Con- me esclavizan. No, el amor es viviendo la libertad, pero la libertad como un estado psíquico. Yo puedo estar encarcelado y ser libre. La paz como un estado psíquico. Yo puedo estar en medio de una guerra, pero camino en paz. ¿Mm? Y la felicidad también. Puedo estar en medio de una trifulca y estoy feliz. Ahora estamos viendo en pandemia El caos. el caos. ¿Y cómo tiene que estar uno? Tranquilo. Tranquilo. Muriendo en todo. Muriendo, pues, alcanzando la felicidad. Sí. Porque cuando se muere en esta desesperación se va a alcanzar la felicidad. ¿Ya? Bien, entonces esa es la integración. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, si no se ve, no sé si se verá. Pero igual se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. A ver. Entonces lo primero que tiene que hacer, Es que lo habíamos visto antes. ¿no? Cuando dice la montaña, eso lo habíamos visto. Pero como para comprenderlo es como. Así, ¿cachai? ¿No? O sea, Claro. Entonces, lo primero es trabajar con el Cristo, tiene que llegar y fusionarse con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y para que el Espíritu se fusione con el Espíritu Santo, tiene que pasar las pruebas de Job. La paciencia. Claro, ahí es probado. Y aquí donde se trabaja, en este trabajo, es lo que trabajamos con el octonario. ¿Se acuerdan? ¿el otro lápiz no estaba mejor? Estamos en problema. No, Y que se Carlos, van al principio parten bien. Tienen ¿ya? Ah, mire. Octonario. Octonario. ¿Se acuerdan del octonario? No. ¿No? ¿No han estudiado la conferencia ¿Pero cuál del, la dualidad? del origen del ego? Ah, el origen del ego. La dualidad, perdón, de la dualidad. De la dualidad. Ahí aparece el octonario. ¿Ya? Bueno, en el octonario se está aquí. Porque en el fondo estamos dando la vuelta para regresar al ser. Entonces, aquí en este octonario, que son en el fondo 8 años, por algo que se llama octonario, Ah, ¿no? la paciencia. Ahí están las pruebas de Job y todo el proceso en el que se está las últimas limpiezas, porque lo que en el fondo, para que el Cristo logre fusionar, tiene que hacer como un expulgue que se llama. Así como hasta la mínima sombra. Claro. Es como un expulgue, es como una limpieza de hasta la última sombra que tenga él. Entonces, el Cristo tiene que ver átomo por átomo y ver que este átomo brille. Si un átomo no brilla, es que le falta un trabajo. Ya no hay ego, pero está luchando por alcanzar un 1% de la conciencia. ¿Qué conciencia es? ¿Acá? Cósmica. Ah, Ese 1% de la conciencia cósmica. Esa es la conciencia que tiene que recuperar, la última. Y para que haya una conciencia cósmica, todos los átomos del ser tienen que brillar. Entonces el Cristo, imagínate, empieza a revisar átomo por átomo de que esté todo perfecto, porque en el fondo, ¿quién se va a dar el banquete? ¿Él? ¿El Cristo? El ser. El ser, pues. El ser el que se va a absorber y el ser no puede darse un banquete
de algo que está sucio. Aunque sea uno, porque de repente uno lleva un plato a la mesa, oye no, tiene un bichito así, una cosita mínima, y uno lo limpia. Imagínense para Dios, le vamos a presentar un banquete a Dios y, no, aquí está sucio el plato. No, ¿verdad? O sea, si vamos a preparar un banquete para el ser, ese banquete tiene que estar impecable. Entonces el Cristo, él trabaja esmerosamente en limpiar cada una de estas partículas para que estas partículas se vayan reabsorbiendo. Y ya se van reabsorbiendo. ¿Ya? Entonces luego trabaja aquí con la madre, con el hijo. ¿Ya? Y aquí viene la última tentación de Cristo. ¿Cuál es la última tentación de Cristo? Cuando aparece en la Sagrada Escritura que se acerca Satán y ¿qué le dice? Le ofrece todo. Le ofrece todo. Y Tababo le dice, todos estos reinos serán tuyos si te arrodillas y me adoras. Y Cristo le dijo, Satán, Satán, escrito está, a tu Dios no tentarás y solo a Él obedecerás. Ahí el Lucifer queda cesante. Queda sin trabajo. Ya no puede tentar igual más. ahí es un aspecto de la Madre Divina también. Es un aspecto de la Madre Divina. Por eso es que hay ya. Ahí el Cristo, ahí se transforma en el Christus Lucifer. El Christus Lucifer. O sea, el Cristo se fusiona con Lucifer. O sea, el Cristo, el Hijo, se fusiona con Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Su madre. La Madre Divina. La Madre Divina del Cristo, ¡pum!, se fusiona. Se produce la integración, ¿ya? Que se llama Ouroboros. Ouroboros. Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Exactamente. O el La dragón. serpiente que se muerde la cola. Oye, entonces, la vida de Cristo está un poco manipulada en... Totalmente manipulada. Sí, pues, Sí. porque esa parte es como antes. Cuando uno, no sé, ve la película o la misma Biblia, es como que Claro. pareciera que fuera un suceso anterior, como después de muerto. No, aquí ya este suceso ya se procesa cuando el Cristo ya está resurrecto ya. Claro. Sí, en su último proceso. Es su última proceso, porque en el fondo, ¿cuál es la función de Lucifer? Entrenador psicológico. Tentador, pues. El tentador. El tentador. Templar a la... Templar. Porque Poner tentación. la tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Entonces, aquí se produce la última tentación, donde la Madre Divina produce la última tentación y el Cristo le dice, no, solo vas a obedecer a Dios. Entonces, ahí se fusiona la Madre con el Cristo, y aparece la serpiente mordiéndose la cola, ¿ya? Que ¿quién representa? El Johnny. El cero. Y el cero representa el vaso, el Johnny. El aspecto femenino. Y falta el falo, porque todo es sexual. Sí. El final de la obra es sexual también. También es sexual. Falta el padre que penetre. Una vez que el padre penetra aquí, el falo penetra, que es el padre, entonces ahí viene cuando en el aspecto superior de acá arriba, el padre, entonces ahí el padre se traga a la serpiente. El padre que está representado ¿por quién? Por el águila se traga a la serpiente. Por eso con los aztecas tenían ese símbolo, representaban, digamos, ellos tenían que hacer su ciudad donde había un águila tragándose una serpiente. ¿Ya? Porque representa en el fondo, ¿y dónde la encontraron? Al medio de un lago. ¿Ya? Por eso que México, la capital, está ahí sobre un lago. Porque encontraron justo en el medio de la roca, en un lago, el águila tragándose la serpiente, que era su símbolo, y ahí la construyeron. Pero todo eso es simbólico también, porque el lago, ¿qué es lo que es? Son las aguas de la vida. Sí. Y la roca, ¿qué es lo que es? El trabajo de la piedra. Y el ser, ¿quién es? El águila, ¿quién es? El ser. Y la serpiente es la madre. Entonces, ahí el padre se traga a la serpiente y aparece entonces el uno. La unidad. La unidad. Y ahí queda el 10.
que es en el fondo el símbolo del falo y del útero final, y esto se fusionan y se logra la integración y ha nacido un nuevo sol, Qué lindo. nació un sol, después de una vuelta muy larga, de muchos millones de años. Por eso que la primera virtud que se nos pide, ¿cuál es? Paciencia. Paciencia. Paciencia, ahí, la templanza, la perseverancia, son las 3 P que necesitamos desarrollar. Bien, eso. ¿Preguntas? Paciencia, perseverancia, ¿cuál es la otra P? Prudencia. Prudencia. Pero sin desanimarnos. Es tan largo. Pero todo gran camino comenzó con un primer. Paso. Si no está ese primer paso, solamente pensar en qué grande es, qué lejos está. No, hay que caminar nomás. Ahora las cosas se pueden poner muy duras, pero los maestros están también Más cerca. más atentos a ayudarte. Sí, van a estar ahí siempre. Cuando la oscuridad se pone más densa, la luz también brilla más. Uno tiene que poner sus ojos en la luz y no en la oscuridad. Y todo el mundo lo único que está viendo es oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y esa oscuridad se llama miedo. El miedo a uno lo estanca, lo detiene. No tengo dudas. No tenemos dudas. Gracias. ¿No hay dudas? Ya, ok. Muchas gracias. Gracias.